¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya de nuevo con ustedes, son las 19:54, las 8 menos 5 prácticamente de la tarde. Estamos en la última fase de la redacción abierta y no sé si tenemos ya al teléfono al autor de este libro. Se llama La pasión secesionista y el subtítulo es El ímpetu secesionista nació a partir de un enamoramiento colectivo de libros y el autor es Adolf Tobeña. No sé si podemos hablar ya con Adolf Tobeña. Sí, estoy al teléfono. ¿Qué tal, Adolfo? Es un placer conocerle, aunque sea vía telefónica. Como digo, es usted el autor de este libro. No es su último libro, tengo entendido que es el penúltimo libro. ¿No es así? Sí, sí, porque ese salió hace casi 2 años y el último se llama Neuropolítica. Efectivamente, también lo Sí. tengo. Si me da un poco de tiempo a leérmelo, le volveremos a llamar para hacerle preguntas sobre el último libro, sobre neuropolítica. Pero me interesaba incluso más La pasión secesionista. Hay que decir que el autor, que Adolf Tobeña, es médico, es psiquiatra y aborda el problema del separatismo en Cataluña desde un punto de vista diferente al que solemos los periodistas o los analistas políticos. Si le parece, señor Tobeña, nos explica un poco cuál es la tesis del libro, así a grandes rasgos, a trazo grueso, y luego le vamos desmenuzándolo sin hacer, como dicen ahora, ningún spoiler excesivo para que la gente que le interese lo pueda adquirir. Ya digo que es de ED Libros, la editorial ED. Sí, la tesis del libro es muy sencilla y se puede enunciar muy rápidamente, y es que el fervor, la fiebre secesionista que se desató en Cataluña hace 5 o 6 años y que se ha mantenido altísima sin variar, no es ninguna conducta anómala, no es ninguna sin razón, ni ningún delirio, ni ninguna intoxicación, ni ninguna obnubilación, sino un movimiento social de características excepcionales, eso sí, y con una fuerza y una ilusión tremenda, pero que corresponde a la psicología social normal entre grupos en conflicto, entre vecinos en conflicto. Entre Esta es vecinos en la, conflicto. esta es la tesis, esta es la tesis. De manera que bueno, es un sintagma que solemos, no en público, pero sí muchas veces en privado. Estos catalanes se han vuelto locos. Esto, Contendría entonces dos errores. Para empezar, no son todos los catalanes, son una parte de los catalanes. Y sí, en segundo lugar, no están locos. Descartamos que haya aquí, desde luego, ninguna psicopatía. No se trata de claro. esto. No, claro que no, porque 2 millones de personas no se pueden volver locas, Exactamente. ni 1 millón, ni centenares de miles. Ni esas dos cosas se arreglan con psiquiatras, porque este es un error monumental que ha tendido a mantener la intelectualidad hispánica, que a menudo incluso citaba a Caro Baroja, refiriéndose al País Vasco, hace 25 o 30 años. ¿Cómo se podría arreglar eso? Y él decía, pues con trenes cargados de psiquiatras. Todo el mundo sabe que se arregló bastante y sin que interviniera ningún psiquiatra. Pues lo mismo en Cataluña. Esto es, digamos, una confrontación política de un nivel de tensión tremendo, pero que forma parte de los movimientos de masas en situación de frontera, en situación de conflicto, en situación de litigio. Nada más que eso. Una de las causas puede ser, además son palabras suyas, casi literales, una autoestima exagerada, un enamoramiento consigo mismo. ¿Puede haber algo de esto en el conflicto en Cataluña? Hay muchas cosas, porque ha tenido unas características tremendas que ha desbordado todas las previsiones y ha sorprendido no únicamente a los profesionales de la política, sino a los analistas, a los pretendidos sabios desde el punto de vista de la sociología, de la ciencia política, de la economía, o a los comentaristas e incluso a los líderes de Europa y del mundo entero, porque pensaban que eso se iba a diluir, que será una efervescencia pasajera, transitoria. Y se ha mantenido. Y se ha mantenido porque los que lo han montado, liderado y motivado han usado técnicas de generar ilusión, propaganda y seguimiento con una capacidad de penetración
y de seducción sensacional, absolutamente sensacional. Y como no ha habido respuesta adecuada ni por parte de la política ni por parte de la intelectualidad en el análisis, es decir, si se hierra en el diagnóstico, siempre se va a errar en el remedio. Esta es una regla absolutamente básica. De manera que hemos errado en el diagnóstico y, por tanto, no podíamos sino errar en el tratamiento. ¿Cuál es entonces el tratamiento que usted propone? ¿Cómo combatirlo? ¿Qué debería hacer el Estado para velar por su propia continuidad como Estado unido? Primero, firmeza total y respeto a las reglas establecidas democráticas, que son estupendas. Aprovechar ahora, porque ahora hemos entrado en una situación radicalmente nueva, porque en Madrid, digamos, manda un señor guapo, atlético, glamuroso, presentable, cosmopolita, viajado, y que se ha rodeado de un elenco, de un escaparate de señoras también muy glamurosas y de una enorme competencia, y de señores también de un peso considerable. Y en cambio, en Cataluña, por circunstancias un poco azarosas y de errores, pues ha quedado, digamos, un gobierno en manos, diríamos, de un representante más bien rancio y poco presentable ante el mundo. Y eso hay que aprovecharlo. Por lo tanto, firmeza más aprovechar el momento. Pero además de eso, como yo partía de que han sido muy buenos los que han montado el movimiento secesionista en términos de ilusionar, de enamorar, de hacer penetrar la sensación de que se podía ganar, de que se podía hacer doblar la rodilla a España. Pues lo que hay que hacer es generar esta sensación de victoria con buenas artes, a base de seducción y de persuasión en el resto de españoles, porque España es una sociedad abierta, tolerante, divertida, cosmopolita, muy porosa, muy flexible, con una vitalidad cultural en todos los aspectos enorme y a menudo suele presentar, digamos, un espejo poco versátil ante los escenarios en cualquier lado. Se sabe explicar mal. Como ahora ha cambiado el panorama, si en eso se incide, pues se va a ganar el conflicto y el litigio. Pero va a durar. Como se ha generado una cosa muy potente, pues el remedio se tendrá que ir administrando a lo largo del tiempo y la cosa va a ser larga, pero bueno, yo estoy convencido de que los constitucionalistas se van a imponer. Y que la mitad de los catalanes, que son constitucionalistas, que son unionistas, de hecho un poco más de la mitad, de hecho son la mayoría de los catalanes, aunque las cifras están muy juntitas, pero somos la mayoría, tenemos muchísimos más argumentos que, digamos, el movimiento secesionista. Me llama la atención, sin embargo, señor Tobeña, que usted no habla de argumentos racionales, no para combatir a este movimiento no habla, o sea, no propone cifras ni números. Entiendo que es difícil hacerle cambiar de opinión a una persona que ha llegado a una conclusión vía emocional, hacerle cambiar de opinión vía racional. ¿Estamos abocados al fracaso por esta vía? A ver, los movimientos pasionales también son racionales. Pero fíjese que, yo lo he dicho, aquí se suele cometer un error. Es decir, los catalanes secesionistas entraron en un movimiento de una intensidad pasional tremenda e incluso de un enamoramiento colectivo persistente y controlado que lleva más de 6 años, atención, no transitorio, al servicio ¿de qué? De la victoria, de conseguir la victoria. Y eso es racional. Ir movilizar pasiones al servicio de derrotar al adversario es una cosa habitual en la confrontación política y tiene su racionalidad. Otra cosa es que restringamos la racionalidad
a las transacciones monetarias o de competencias, porque, que es otra cosa. Esto es economicismo, no es únicamente racionalidad, ¿de acuerdo? Yo lo que estoy proponiendo es que España tiene, y la mitad de la sociedad catalana, que es mayoritaria, además la constitucionalista, la unionista, tiene una multitud de elementos para construir un relato ilusionante para, en este litigio, ganarlo en unos pocos años. De hecho, yo tengo la sensación de que en estos últimos 15 días, ante el cambio del panorama en Madrid, es probable que un 10% de los independentistas estén dudando. ¿Un 10%? Sí, sí, sí. Siempre va a quedar en Cataluña un 20, 25, incluso quizá cercano al 30% de recalcitrantes. Pero hay un 20% que puede variar. Y es cuestión de ilusionarles, de enamorarles, de atraparles de nuevo en esta sociedad dinámica, porosa, interesante, divertida, cosmopolita, flexible y con multitud de oportunidades, y muchísimo más divertida que la sociedad española. Porque la sociedad catalana, en cuanto se enclaustra, tiende a ser pequeñina, tiende a ser beata, muy devota, tradicionalista y muy aburrida. Sí. Pues, señor Tobeña, en cuanto a la Cataluña encerrada en sí misma, a la que se acaba de referir, dice usted en el diario El Español que la Cataluña independiente sería una Andorra ampliada y montserratina. Yo creo que se refiere usted a eso, ¿no? Sí, sería eso, una Andorra ultracatólica y además de devoción montserratina. Pero vaya, Andorra, sería viable económicamente, por supuesto, si lo es Andorra, lo sería Cataluña, como cualquier otra región española, porque este no es el tema, pero sería infinitamente más aburrida y poco respirable, la verdad. Voy a leerle para finalizar, señor Tobeña, y para despedirle, un fragmento que tengo subrayado de su libro, que viene a decir algo así, que yo creo que puede funcionar o puede operar como tesis o como resumen, sumario del libro. Hay que subrayar, dice usted, con rotundidad, que en las recientes oleadas de secesionismo en Cataluña o en Escocia no hay desvarío ni enajenación alguna. Tan solo la pasión, el voluntarismo y el ensimismamiento esperables ante un horizonte de victoria que se adivina plausible y alcanzable. ¿Qué le parece? Exacto, fíjese que los escoceses se quedaron a 6 puntos y los catalanes estamos a 2 puntos de diferencia, 2 puntos, 150.000 votos. Sí. Por lo tanto, la perspectiva de victoria está ahí, por un lado o por otro, en términos democráticos, porque afortunadamente estamos en una sociedad democrática, hay que saberlo ganar con todos los arietes que tenemos a disposición. Pues señor Tobeña, le agradezco mucho su intervención en directo en la Redacción Abierta. Recomiendo, es un libro que aún no he acabado, pero estoy leyendo y me parece muy interesante, y además, viniendo de un médico, de un psiquiatra, mi padre es médico, está muy bien escrito, está deliciosamente escrito. No porque sea un psiquiatra, un médico, un científico el que escribe este libro, que no les disuada esto, que no les parezca que se trata de un libro inasequible. No. Procura hacerlo comprensible, lo consigue y además, ya les digo, está muy bien escrito. Señor Tobeña, ha sido un placer. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Señoras y señores, vamos a publicidad y a la vuelta tendremos a Alex Lajein, naturalista, divulgador, y nos va a comentar un asunto del que quizás seguramente hayan oído hablar en las últimas horas, y es una polémica que afecta y que le ha estallado a Podemos por una de las patas de las que más orgulloso se siente, que es la pata ecologista, la pata naturalista. ¿Le suena el lobo Marley? Vamos a hablar de él con Alex Lajein.